Hola, ¿cómo están todos? Hermanos y hermanas en Cristo y también todos invitados del estudio bíblico Romanos. Hoy también, por la gracia de nuestro Dios, con bien estamos aquí reunidos, ¿verdad? Para seguir compartiendo la palabra, parte del libro Romanos. Sí, entonces voy a orar, ¿verdad? Si oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que crezcan por fe más y más. Y a todos nuestros invitados también sean bendecidos, primero con la salvación y luego sean miembros de la iglesia para disfrutar la bendición grandemente en Cristo. Aquí estamos, Señor, para seguir aprendiendo con el libro Romanos. Ayúdenos, Señor, con su revelación. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 14, ¿verdad? Sí, una parte muy importante a nivel de cualidad de ser cristiano renacido por la fe en el Evangelio de Cristo. Y también una parte más importante vamos a compartir el libro Romanos capítulo 14 verso 1 a 4. Si yo leo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sí, hasta aquí leímos Romanos capítulo 14, verso 1 a 4, ¿verdad? Sí, esta parte realmente muy importante. Y mientras que, ¿verdad?, la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor Jesucristo, siempre va a haber el débil en la iglesia de Cristo. Primero, ¿verdad?, por ser ya renacido recientemente. Y segundo, uno tener mucho propio pensamiento, ¿verdad?, que caen como paridad de opiniones propias también pueden quedar. Si alguno, ¿verdad?, también por desviarse, no caminando conforme a la verdad, según su idea y parecer, conforme a los deseos y pensamiento mundano del mundo, uno también puede caer en la debilidad también, ¿verdad? Por eso, realmente en la iglesia, una otra forma, ¿verdad?, relativamente siempre también, uno puede quedarse débil en la fe. Aunque uno ya recibió la salvación por la fe, ¿verdad? La fe para la salvación es la fe de inicio, ¿verdad? Así uno se conecta con el Espíritu Santo por la fe en el Evangelio de Cristo, en el cual se revela la justicia de Dios por fe. Y luego para fe debe crecer, bien congregado, unido juntamente con la iglesia, como miembro santo del cuerpo divino de Cristo, bien absorbiendo cada alimento espiritual para que sean bien crecidos, ¿verdad? Pero mientras uno crece juntamente con la iglesia, conforme a la verdad, el diablo también engaña, ¿verdad?, una otra forma, por lo cual uno puede quedarse, ¿verdad?, debilitado si uno hace caso del pensamiento debilitante que el diablo pone. Pues ahí se encuentra el peligro para la vida cristiana. Como que el diablo, como león rugiente, buscan, ¿verdad?, alguien para devorar, y hasta los escogidos, que somos nosotros por la fe siendo renacidos. Por lo cual nosotros sí
entregamos, por ejemplo, nuestro corazón y nuestra mente en la mano del diablo. El diablo es tan astuto, no, ¿verdad? No va a dejar de aprovechar esa mínima visura que uno entrega al diablo. El diablo meterá su idea y pensamiento y su engaño por medio de esa visura como un espacio donde el diablo puede trabajar. Por eso, Tesalonicense capítulo 5, también Primera Tesalonicense capítulo 5 dice también, no deis lugar al diablo, dice. Y Santiago capítulo 4 dice, sujetaos a Dios y resistid al diablo, Él os huirá, dice, ¿verdad? Santiago capítulo 4, ¿no? Entonces en cada parte Dios está hablando sobre guerra espiritual. Diablo invasor constantemente contra nosotros hasta tirar a los dardos del fuego del maligno, como dice Efesios capítulo 6. Por eso nosotros necesitamos estar bien firme, ¿verdad? Y vestido de nuestro Señor Jesucristo, como la vez pasada nosotros estudiamos con el libro Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice. Así uno tiene que estar bien vestido del Señor Jesucristo, así que tiene que estar bien armado del Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el que venció al mundo, a toda la tentación del mundo y contra Satanás, ¿verdad? Internamente hasta cualquier pensamiento, cualquier, ¿verdad?, duda que puedan levantarse por medio de la carne, el cuerpo, ¿verdad? También Cristo nunca fue convencido en ningún momento, ningún segundo. Siempre Cristo estaba bien dispuesto, con victoria sin cesar. Así que nuestro Señor Jesucristo, quien es el absoluto vencedor contra Satanás, contra el mundo, contra cualquier tentaciones, contra su propia carne, que Él tenía también, ¿verdad? Hasta llegar a ser crucificado, hasta la muerte tan terrible en la cruz, Cristo era súper vencedor, por lo cual, vestido de Cristo Jesús, vestido y armado de Cristo Jesús, uno realmente podría vencer con toda facilidad contra Satanás, el mundo, contra tentaciones que vienen del mundo por medio de Satanás, y también a nuestro ego y nuestra carne y nuestros pensamientos y deseos que moran en nuestra carne inconversa. Entonces uno puede evitar debilitarse, ¿verdad? Pero como que el ser humano no es perfecto, entonces equivocadamente pueden caer en su debilidad, por lo cual en la iglesia y recibir al débil y guiarlo y servirlo, ¿verdad? Y también enseñarlo mejor para que uno esté bien, ya fortalecido de nuevo, y que camine conforme a la guía del Espíritu Santo con él, arrepentimiento adecuado para no caer en la misma acción debilitante o pensamiento debilitante. Por lo cual necesitamos que estemos bien fortalecidos, bien, ¿verdad? Por lo cual necesitamos armonía, ¿verdad?, espiritual en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque uno está establecido y fortalecido, bien alimentado y crecido, ¿verdad?, pero sin saber uno puede también caer en debilidad. Por lo cual esa unión en Cristo Jesús y armonía en Cristo Jesús, ¿verdad?, y también servicio con corazón humilde y manso mutuamente, para ayudar mutuamente, para que crezcamos juntos, unidos, muy importante también. Por eso, y siempre, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo se va a ver algún, ¿verdad?, débil, y siempre, y a nivel de, ¿verdad?, fortaleza puede ser y relativa, ¿verdad?, uno más, otro menos. Entonces siempre se va a ver alguien que sea débil relativamente también. Primero vemos, ¿verdad?, como un renacido reciente y como bebé recién nacido espiritual, ¿verdad? Entonces, y
aún siendo justo renacido por medio de la fe en el Evangelio, pero inevitablemente y puede ser que esté débil, ¿verdad? Porque no conoce cómo actuar en la iglesia de Cristo, no conoce sobre la importancia de la congregación y no sabe también de la importancia de leer la Biblia y memorizar y orar y también ofrendar y cada acción, ¿verdad?, adecuada como cristiano. Realmente un cristiano reciente, renacido, puede ser que esté aún con debilidad. Entonces, en este caso, el que ya está practicando con la congregación fielmente y leyendo la Biblia, memorizando y predicando, orando, ofrendando, diezmando, pero uno que es ya crecido, ¿verdad?, maduro, no debería, ¿verdad?, jamás al débil o con criticar y eso, ¿verdad?, está mal. Realmente uno debería tener corazón servicial, como nuestro Señor Jesucristo mostró, ¿verdad?, con su vida cotidiana y ejemplar, ¿verdad? San Juan capítulo 13 están hablando de que Cristo lavó los pies de los discípulos que eran inmaduros. Hasta, ¿verdad?, Pedro no entendió por qué Cristo lo hace, por lo cual él dijo: Señor, nunca lavará mis pies. Señor, ¿qué dijo? Si yo no te lavare, tú no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dice: no solo, Señor, mis pies, entonces mi cabeza, mi brazo y todo cuerpo. Mejor bañarme, ¿verdad? Señor dice: el que está ya lavado, dice, el que está lavado no hace falta lavar solo los pies, dice. Los pies significa la vida, la obra, la vida cotidiana que llevan cada cristiano renacido. Bañado significa ya lavado de todo, ¿verdad? Significa que está limpiado una vez para siempre por la fe en el Evangelio de la sangre de Cristo Jesús, por lo cual uno ya está limpio, libre de todos los pecados. A nivel de las deudas, está ya 100% cancelada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún el hábito pecaminoso mora en la carne, por el cual uno puede equivocarse, por lo cual Cristo lava los pies, ¿verdad?, con agua. Agua siempre simboliza en la Biblia como agua viva, palabra de Dios. Por eso Cristo con su palabra lava la vida cotidiana que está contaminada de la cosa del mundo. ¿Quién se encarga? Cristo se encarga. ¿Con qué actitud Cristo se encargó en esto? Con corazón servicial, con corazón humilde y manso, no rechazando nunca a los discípulos débiles, inmaduros y muchas veces incrédulos, ¿verdad? Así que Cristo cada detalle enseñando, aceptándolos con todo amor y mansedumbre y humildad, Cristo los servía. Por lo cual Cristo dijo al final a sus discípulos: vosotros no entendéis lo que os hago, pero luego entenderéis, ¿verdad? Y servirán ellos final a los hermanos débiles como Cristo los atendió tan, ¿verdad?, hermosamente. Así, esto era un gran aprendizaje para la formación de la iglesia de Cristo por medio de los apóstoles. Ahora, ¿verdad?, mientras Cristo caminaba en época de San Juan capítulo 13, como dicen San Mateo, San Marcos, San Juan y San Lucas y San Juan, toda parte de 4 evangelios hablan, ¿verdad?, muy claramente sobre la inmadurez de los discípulos ante Cristo. Pero Cristo, por su inmadurez, nunca regañaba, nunca como desechaba, más bien, ¿verdad? De vez en cuando sí, para su crecimiento y mejor madurez, exhortaba, ¿verdad? Pero Cristo siempre nunca los rechazaba, jamás. Hasta, ¿verdad?, desviarse total o descarriar, hasta ser descarriado, ¿verdad?, desechando a Cristo ellos. Cuando Cristo fue detenido por él, Judas Iscariote entregado en la mano de los soldados romanos, Cristo, ¿verdad?, quedó detenido. ¿Por qué fue detenido? ¿Por alguna culpa? No. Para ya morir, ¿verdad?, para cancelación del pecado del mundo entero que está ya puesto en su cuerpo, ¿verdad? Por eso Cristo está yendo hacia su segundo bautismo. En el primer bautismo,
y del cual Juan declaró y predicó desde el río Jordán diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Cristo ya bautizado sale como el Cordero de Dios cargado del pecado del mundo ya. Él tiene ya misión de cancelación. En su segundo bautismo, en su sangre, bañado, ¿verdad? En su sangre, Cristo cancelaría en la cruz con su muerte. Por lo cual Cristo fue detenido por los soldados romanos, entregado por Judas Iscariote, que lo besó a Cristo, ¿verdad? Con una astucia, con una hipocresía tremenda, ¿verdad? En ese momento todos los discípulos se escaparon, menos Pedro. Pedro, ¿por qué no? Para cumplir su juramento que había dicho que no iba a ser descarriado, sino iba a seguir a Cristo hasta la cárcel, hasta la muerte, para cumplir su juramento por su justicia, ¿verdad? Caminaba conforme a el paso en que Cristo se llevaba, ¿verdad?, por los soldados romanos, hasta llegar en el patio de Caifás, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Mientras que Cristo estaba totalmente, ¿verdad?, acusado falsamente por todos los judíos, y ante Caifás, el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Dónde estaba Pedro? Nunca él abogaba a Cristo, nunca estaba defendiendo a Cristo, nunca. Estaba escondido, ¿verdad?, debajo de la sombra. Más bien, al amanecer se viene gran frío y las gentes estaban poniendo, ¿verdad?, fuego con fogata, con leña, ¿verdad? Estaban haciendo fogata para calentar sus manos, su cuerpo. Pedro, ¿verdad?, estaba en la sombra escondido, y final viendo, ¿verdad?, que se hacen fuego con su mano y cuerpo bien frío, ¿verdad?, se acercan para calentarse. Por lo cual, ¿verdad?, se descubrió su cara ante una siervita. Ella dijo: Tú estabas junto con Jesús. Yo te vi que estaba a la par de él. Pedro negó: Mujer, yo no lo conozco. Y luego otra mujer, otra siervita dice: Sí, claro, yo lo vi también. Él insultó a Cristo, injurió a Cristo, ¿verdad?, para mostrar que no él conociera a Cristo. Y luego ya, ¿verdad?, una siervita más, ¿verdad? Sí, claro, forma de hablar. Eres el Galileo, igual a Cristo. Entonces yo vi que estaba junto con él. Él maldijo a Cristo, negó 3 veces final, y el gallo cantó. Pedro, acordándose de la palabra del Señor Jesucristo, miró a Cristo. Cristo también miró atrás. 2 miradas se encuentran en el silencio, ¿verdad? Cristo no dijo nada, Pedro tampoco. Pero Cristo con su mirada dijo a Pedro: ¿Viste? Así tú eres, ¿verdad? Yo te dije que tú me negarías 3 veces, me negarás, ¿verdad?, 3 veces antes que el gallo cante. Así se te cumplió mi palabra, ¿no? Pedro, acordándose de la palabra del Señor Jesucristo, que dijo así, él salió fuera del patio, ¿verdad? Lloró amargamente. Pedro no pidió perdón. Muchos pastores equivocadamente enseñan así diciendo, ¿verdad? Pedro lloró amargamente y pidió perdón. No pidió perdón. Pedro ya, ¿verdad?, conocía que Cristo iba a morir por su pecado, ¿verdad? Eres el Cristo, Hijo de Dios, Mesías, que vino para salvar al mundo, ¿verdad? Por eso, y Pedro se acordó de la palabra de Cristo, que dijo que tú negarás 3 veces antes que el gallo cante. Viendo que se cumple esa palabra al pie de letra, Pedro quedó quebrantado, humillado, y ya al final le reconoce cuán débil es, cuán malo es, cuán mentiroso es, cuán caprichoso es, ¿verdad? Ahí se ve gran humillación en el corazón de Pedro, ¿verdad? Y entonces Pedro debería estar bien decepcionado, ¿verdad? El que dijo que iba a morir para Cristo, al contrario, al final termina, ¿verdad?, él maldiciendo a Cristo, negando 3 veces ante una siervita, como un cobarde terrible. Pero Cristo
final cargado el pecado del mundo entero, juntamente con todos los pecados de sus discípulos amados, y final Cristo murió, bañado en su sangre, bautizado en su sangre, Cristo murió, diciendo la última palabra, consumado es. Y luego Cristo al tercer día resucitó y encontró con sus discípulos en Galilea. Cristo rechazó a Pedro, Cristo rechazó a sus discípulos que se desviaron o se descarriaron del camino en que caminaba Cristo con toda fidelidad. Ellos son débiles, infieles, y Pedro peor, hasta negar 3 veces contra Cristo con maldición, insulto también, ¿verdad? Pero Cristo nunca negó a ninguno de los discípulos de él. Más bien, Señor, ¿verdad? Por la preocupación de que Pedro estaría tan hundido en su, ¿verdad?, debilidad, por haber negado 3 veces a Pedro, ¿verdad? Pueden pensar así. Mira, aunque Cristo aceptara a otros discípulos que se escaparon de él, tan largo de él, pero ellos nunca insultó a Cristo, ni injurió a Cristo, ni maldijo a Cristo. Pero yo, ¿verdad? Ninguno de ellos sí se comportó tan mal como yo. Pero yo hice una maldad tan grande contra Cristo, quien iba a morir por el pecado del mundo entero como el Cordero de Dios. En el lugar de ayudarlo, ¿qué hice yo? Realmente obstaculicé a él y insultando, maldiciéndolo como discípulo, cómo yo podría actuar, cómo yo podría comportarme. Estoy tan mal estoy. Por lo cual él puede hundirse terriblemente, ¿verdad?, en su propia acusación, en su propia condenación puede cegar, ¿verdad? Acusando a sí mismo, condenando a sí mismo. Cuando Cristo ya murió en la cruz, murió también por esa maldad que acaba de cometer Pedro, maldiciendo, injuriando y como insultando a Cristo. Así que a nivel del pecado, a nivel de las deudas pecaminosas, está absolutamente cancelada por la sangre de Cristo. Según esa verdad, realidad, Cristo mira a sus discípulos hasta Pedro. Por eso San Marcos capítulo 16 están hablando algo tan interesante. Cuando Cristo enviando su ángel, ¿verdad?, llamándolos para verlos de nuevo, ¿verdad?, en Galilea, ¿qué Cristo dijo? Aquí San Marcos capítulo 16, el libro San Marcos capítulo 16 dice una palabra. Si busquemos en su Biblia, San Marcos capítulo 16, versículo 5, si yo leo. Y cuando entraron en el sepulcro, vinieron a un joven sentado al lado derecho. Un joven no es ser humano, sino el ángel de Cristo, ángel de Dios, ¿verdad? Un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Aquí, ¿verdad?, por medio del ángel del Señor, el Señor llama a sus discípulos de nuevo para verlos en Galilea, según su palabra que había dicho, ¿verdad?, en el libro de San Mateo capítulo 26, verso 32, y San Marcos capítulo 14, verso 28 dice de esa palabra que Cristo dijo que iba a verlos en Galilea. Entonces el ángel del Señor repite misma palabra dicha por Cristo a sus discípulos. Pero aquí, buscando a sus discípulos de nuevo, ¿verdad?, por medio de esa mujer que llegaron a ungir a Cristo, al final ellas espantosamente, ¿verdad?, quedan viendo al ángel que dice, ¿verdad?, porque su imagen era tan sobrenatural y brillante, resplandeciente, tan fuerte, ¿verdad? Entonces, por medio de ella, el ángel del Señor manda y decidise a sus discípulos y a Pedro. Pregunto,
Pedro no es uno de sus discípulos. Sí, uno de sus discípulos obviamente, ¿verdad? Ya Judas se fue por su lado, suicidado por su incredulidad, ¿verdad? Negando a Cristo, él terminó, ¿verdad? Suicidado. Pero ahora 11 discípulos son todos discípulos del Señor. Uno de ellos es Pedro. Entonces cuando dice, id y decid a su discípulo, Pedro se incluye en esto. ¿Por qué aparte nombró el ángel del Señor a Pedro? Porque Pedro más, ¿verdad? Gravemente, más especialmente, más, ¿verdad? Equivocadamente, con su propio orgullo y justicia, quería cumplir su juramento, siguió a Cristo, al final termina, ¿verdad? Negando frente a Cristo, contra Cristo, ¿verdad? Por frente del Señor, insultando, injuriando, maldiciéndolo. En este caso, Pedro era peor que otro discípulo, pecó peor que otros discípulos, ¿verdad? Se desvió de una manera más una forma más malvada, más bien, hasta insultar a Cristo y maldecirlo, ¿verdad? Por eso, Pedro, para que no se caiga en mal entendimiento, como que yo pequé tan gravemente, Señor no me va a buscar, ya no me va, más bien me va a abandonar, me va a negar, porque yo lo negué. Así Pedro puede pensar uno, bien decepcionado y bien desesperanzado, ¿sí o no? Por lo cual, ¿verdad? Conociendo muy bien fondo de corazón del Pedro, Señor enviando ángel dice, aparte nombrando Pedro, Pedro también que venga, dice. Yo te acepto como a todos discípulos, amados míos, ¿verdad? Por eso, aparte nombrando a Pedro, que era más grave, ¿verdad? En pecar o hacer contra Cristo. ¿Cómo suena? Señor nunca rechazó al débil. Nuestro Señor Jesucristo nunca ignora al débil, nunca odia al débil. Más bien, ¿verdad? Señor está entregando su gran ministerio a Pedro. ¿Sí? Encontrándolos en Galilea, ¿verdad? Como que ellos habían sido fracasados en pesca, también Cristo aparece y dice a la derecha, echar la red. Según la palabra de Cristo, ellos echaron la red, pescaron 153 peces. 153 peces significa en hebreo, ¿verdad? Cada letra hebrea, ¿verdad? Tiene numeración. 153 significa santidad. Entonces, Señor, haciéndolos pescar en su red, ¿verdad? Y haciéndolos pescar 153 peces, Señor, da mensaje, santidad. Primero siendo santificado por la sangre de Cristo, por la fe, y sigan con santidad en su obra, en su vida cotidiana. Por eso la Biblia siempre está hablando tres niveles de la salvación, ¿verdad? Primera salvación es el perdón del pecado una vez para siempre por la fe de Cristo Jesús y el renacimiento sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la salvación de redención, todo del mismo estilo del primer salvación, salvación del Espíritu, menciona. Por la santidad de Cristo somos santos, por la santidad de Cristo hecha, por obra perfecta de Cristo según toda la palabra tal como está escrito en el Antiguo Testamento, hasta cumplir la ley de Moisés. Por lo cual, Romanos capítulo 10, verso 4 dice, Cristo es el fin de la ley, porque se cumple una forma perfecta la ley de Moisés por medio de Cristo, por la justicia de Dios. Por eso, y primer nivel de la salvación, ¿verdad? Eso es lo que lleva a nosotros al reino eterno, a la vida eterna, puramente por la fe sin obra, solo en el Evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero segundo nivel de la salvación, siendo justo por la fe, sellado del Espíritu Santo, ¿cómo debería llevar su vida cotidiana? Con santidad, ¿verdad? Así que conforme a la palabra de Cristo, ellos echaron la red. ¿Qué pescaron? 153 peces. Ellos cosechan según sembramiento de su fe y obediencia en la palabra de Cristo, santidad cosecha. Según la palabra del Señor, nosotros tenemos que vivir, no según nuestras opiniones o ideas y pensamientos equivocados.
según la palabra del Señor, uno echaron la red, ¿verdad? Y pescan 153 peces santidad. Así que la santidad, ¿cómo se cumple en nuestra vida cotidiana? En nuestra carne, ¿verdad? Con nuestra carne inconversa y débil y pecaminosa, según la obediencia y sujeción y por fe, ¿verdad? Ahí viene la santidad. Por eso Cristo sumerge, ¿verdad? Ese mensaje tan grande, ¿verdad? Y dando su palabra, echar la red a la derecha. Ellos hicieron caso, según la palabra del Señor, obedecieron. Y pescan 153 peces. Esto sería ya, ¿verdad? Para hacer desayuno de ellos y también un buen producto también, ¿verdad? Para su alimento diario también, ¿verdad? Pero ahí Señor sumerge en santidad, mensaje de santidad, según su obediencia, sujeción y fe, si viene la santidad. Por eso, Señor, en el lugar de regañar a ellos, ¿verdad? O rechazar a ellos, siguen enseñando, conforme a la fe. En cada palabra del Señor, practicando con obediencia y sujeción, uno puede pescar la santidad. Final Cristo sentado, sirviendo a ellos con desayuno, ¿verdad? Con pescado asados y conversa con su discípulo bien pacíficamente, con gran tranquilidad, con amor y gran calma. Señor, que dijo a Pedro: hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas? Eso es lo que dice San Juan capítulo 21. El libro San Juan capítulo 21, vamos a ver. El libro San Juan capítulo 21, versículo 15. Ahí dice, ¿verdad? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Tremendo. A un discípulo tan infiel que negó 3 veces contra Cristo, hasta maldecirlo, pero Cristo nunca cerró su corazón hacia él. Sigue abierto, sigue amando, ¿verdad? Pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? ¿Por qué, Señor, estarían comparando con otros discípulos más que estos? Ellos solo se descarriaron. Pedro peor manera pecó, ¿verdad? Contra Cristo, hasta maldecirlo, ¿no? Por eso el que cometió pecado tan gravemente, sí, cuando se sumerge en el amor del Señor, en la gracia del Señor, uno se sumerge más profundamente. Según esa profundidad que uno capta, cuán malo es, cuán perdido es, cuán pecador es, ¿verdad? Así, según esa profundidad de su entendimiento y captación de su ser tan malvado, se sumerge más profundamente en la gracia y en el amor de Cristo. Ahí nace, ¿verdad?, mayor amor hacia Cristo, quien es su Redentor, su amor. Pues algunos, ¿verdad?, que son hoy en día tan equivocados que hablan o piensan, predican, ¿verdad? ¿Cómo piensan? A uno ya tiene una salvación eterna una vez para siempre, uno va a pecar liberadamente. Esa es la mente de pecador, que no conoce el amor verdadero de Cristo y la gracia tan profunda del Señor. Uno que está fuera de esa misericordia del Señor, por no experimentarla verdaderamente en su conciencia, en su espíritu, uno puede pensar ligeramente, atado del pecado, atado del pensamiento pecaminoso, uno puede pensar así: sí, uno cree en la salvación eterna una vez para siempre, como ya ganado está con la vida eterna, uno va a pecar liberadamente y peca aprovechando esa libertad. Eso es la mentalidad de pecadores. ¿Sí? Siendo justo, nunca piensa así. Uno que está bien sumergido por su gran maldad, por su gran pecado, con su gran error, ¿verdad? Cristo murió en la cruz, derramó su sangre tan, ¿verdad?, lastimosamente, tan penosamente. Por mi pecado Cristo murió así. Por todos mis pecados Cristo murió así.
Uno que entiende ese amor tan profundo y verdadero, nunca jamás uno piensa así, Cristo ya me perdonó una vez para siempre, yo voy a aprovechar pecando y pecando y pecando. Nunca piensa así. Así no se permite en la conciencia divina del justo. Piensa muy diferente, guiado por el Espíritu Santo, sumergido en el amor tan profundo de Cristo, piensa de una manera absolutamente diferente. ¿Cómo piensa? Así Cristo pregunta a Pedro, ¿qué dice? Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Señor pregunta, ¿tú me amas a mí o no? ¿Tú me amas o no? ¿Verdad? Señor pregunta esto, ¿tú me amas? Señor lo dice, ¿por qué tú me negaste? ¿Por qué tú me maldijiste? ¿Por qué tú insultaste? ¿Por qué tú injuriaste a mí? Yo soy tu Salvador, no, yo estaba por morir por tu pecado, juntamente con el pecado del mundo. ¿Cómo tú me trataste así? Señor condena, no. Cristo cuando llamó a Pedro, a todos sus discípulos, conociendo perfectamente quiénes son, cuán débiles son, cuán debilitados son, cuán pecaminosos son, Señor nunca ignora de ellos. ¿Qué dice el libro Salmo 139? Un poquito, después volveremos, San Juan 21, ¿verdad? Poquito para profundizar cuál es la visión de Dios, cuál es la pista de Dios, ¿verdad? Siendo el mismo Dios, no ignora, no está limitada su vista en conocernos una forma perfecta. Por eso Salmo 139, 1 a 6 dice una palabra así, yo leo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces Dios es el que conoce, ¿verdad? Y examinándonos, conociendo de una forma total. Y nuestro sentarnos y levantarnos, ¿verdad? Él conoce con qué idea, con qué plan, con qué pensamiento uno se sienta y se levanta, ¿verdad? Hasta desde lejos, ¿verdad? Él conoce nuestros pensamientos. Pensamiento, ¿quién puede conocer? Uno puede conocer el pensamiento del otro, nunca. Nadie capta esto, ¿no? El pensamiento invisible, ¿verdad? Que quedan en el alma, no puede entender el pensamiento de uno, pero Dios sí, Cristo sí. Verso 3: Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y de mi andar, mi movimiento, mi reposo, mi detenido, todo Él conoce, y todos mis caminos, pasado, presente y futuro, todos mis caminos te son conocidos. No ignora nada nuestro, ¿verdad? Tiempo, pasado, presente y futuro. Él súper, ¿verdad? Conocedor, pero perfecto. Así es el omnisapiente. Indudable en este punto que nos conoce, ¿verdad? Así Él conoce total a sus discípulos y a Pedro total. Por eso en el principio, cuando Cristo los llamó, ¿verdad? Conociendo de todo, de futuro. Así en el corazón de Cristo ya están totalmente, ellos ya están perdonados, ¿verdad? 5. Detrás, pasado y delante, me rodeaste. Detrás y delante, tiempo pasado y futuro, ¿verdad? Y sobre mí pusiste tu mano para entregar su regalo tan grande que es la salvación, ¿verdad? Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento, ese conocimiento con respecto a Dios tan grande, omnisapiente, omnipoderoso, omnipresente, el Dios, nuestro Dios amado por nosotros, que ya tenemos su amor en nosotros. ¿Cómo nos amaremos? ¿Cómo no viviremos para Él, verdad? Con ese amor tan grande que uno experimenta. Y luego dice, versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, y alto es y no lo puedo comprender. Así dice. Poquito aquí repetimos, verso 4, ¿verdad? Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tremenda palabra. ¿Qué dice? Pues aún no está la palabra en mi lengua. Antes que salga la palabra en mi lengua, ¿verdad? He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así dice.
Así que Jehová conoce a nosotros. Así que antes que salga la palabra, con negación de Pedro contra Cristo, ¿verdad? Cristo ya la conocía, Cristo la sabía ya. Por eso dijo, ¿verdad? Tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Cristo, conociendo la palabra que iba a salir de la lengua de Pedro, Cristo ya profetizó así, ¿verdad? Se cumplió al pie de letra. Como dice hoy en día muchos que son ignorantes de Dios. Dios conoce tu pecado pasado, Él murió en la cruz por tu pecado pasado, sí. Pero tu pecado que vas a pecar hoy o mañana nadie sabe, y hasta futuro, hasta la muerte. Así que Cristo no canceló, no murió por ese pecado presente y futuro que tú pecas voluntariamente, entonces gravísimo. Y no pide perdón, no puede entrar al cielo. Ese tipo de persona se llama ignorante de Dios. No conoce quién es el Dios. Así tal como dice, ¿verdad? Salmo 139, verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que primero el Padre conoce de su Hijo Jesús quién iba a dar la palabra en su lengua, ¿verdad? Declarando, enseñando a cada pueblo. Sí, el Padre lo conoce 100%. Y así también Dios dice hacia nosotros que conocemos 100% cualquier palabrería que va a salir de nuestra lengua. Conoce total. Por lo cual Cristo dijo a Pedro, si tú me negarás 3 veces ante que el gallo cante. ¿Con qué negó Pedro? Con su lengua, ante una sirvienta, insultando, injuriando, maldiciéndolo al Señor Jesús. Débil, ¿verdad? A él débil, ¿verdad? Señor, ¿qué hace? No condena, no desecha jamás. Más bien con todo amor lo acepta, lo recibe. Más bien Cristo está entregando su ministerio, ¿verdad? A Pedro, quien le ama a Cristo. Pedro equivocadamente así, ¿verdad? Negó 3 veces, bien mal, bien profundamente equivocadamente hizo mal. Pero en esa profundidad de maldad, en esa profundidad de error, en esa profundidad de, ¿verdad?, pecado, Cristo llena con su amor. Se llena ese amor en el corazón de Pedro, que se equivocó de una forma tan grave. Cristo ahora, ¿verdad?, preguntando a Simón Pedro, ¿tú me amas más que estos? Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Cristo, ¿qué dice? Apacienta mis corderos. Aquí poco, ¿verdad?, necesitamos profundizar, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Mis corderos no suena como aún carneros, no tan grandes, ¿verdad? No suena como ovejas grandes que pueden multiplicarse, ¿verdad? Tampoco. Un corderito, mis corderos. Entre todo, ¿verdad? Rebaño, entre todo rebaño de Cristo, los más débiles son mis corderos. Así Cristo mencionó de los débiles. Señor, ¿qué dice? ¿Deséchalo? No. ¿Mátalo? No. ¿Condénalo? No. ¿Regáñalo? No. Apacienta, dice, a mis corderos. Apacentar, ¿qué significa? ¿Verdad? Con todo cuidado y amor, ¿verdad? Y según su nivel de digestión hay que dar comidita, ¿verdad? Pasto suave y más rico también, ¿verdad? Y agua dulce, agua rica, no contaminada, para que no se haga diarrea, ¿verdad? Entonces hay que cuidar con más, ¿verdad?, inteligentemente a los corderitos. Eso significa apacentar, ¿verdad? Por eso los corderos son los débiles. El Señor nunca los desecha. Siendo justo renacido, alguien que se entrega en Cristo y ya en la iglesia, ¿verdad? Realmente esto es asunto de apacentarlo con todo amor, con toda mansedumbre y humildad de cada justo renacido, poco más madurado, crecido y preparado. Por eso, siendo justo ya renacido, debería saber ver, ¿verdad?, su alrededor. Yo estoy bien, yo solo congrego. No está bien.
Siendo justo renacido ya obviamente debería congregar, ¿verdad? Fielmente, porque ahí nace toda multiforme sabiduría y Dios alimenta a su justo, prepara, ¿verdad? Su rebaño final como ejército de soldados de Cristo realmente. Y ahí nacen, ¿verdad? Líderes, ahí nacen evangelistas y pastores misioneros. Ahí va a llegar muchos crecidos, ¿verdad? Con grandes líderes para cubrir con el evangelio para toda la tierra. Pero antes que llegue ese rango de crecimiento, siempre hay algunos que son débiles, algunos que descuidan de congregar, algunos que se hunden en su pensamiento, algunos que se enferman, algunos que sean debilitados, una u otra manera. Entonces los justos renacidos congregantes, con su madurez, tienen que saber mirar su alrededor. ¿Por qué ese hermano no congrega? ¿Por qué ese hermano no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? ¿Cuál dificultad? ¿Qué dificultad tiene? Así llamando, visitando, ¿verdad? Compartiendo la palabra. Así debería servirlo, para que ellos también sean parte de miembro de la iglesia. ¿Cómo trata el pastor? Por una oveja se desvía del rebaño y la busca y la enseña otra vez, la pone en el rebaño, ¿verdad? Así es la función del pastor, cada hermanos maduros deberían llevar en su vida cotidiana. No hundido en mí, solo en sí, en su ego. Yo estoy bien, está bien. No es así. Sí, está bien. Mira alrededor que alguien que no está bien, ¿verdad? Ayudando con amor de Cristo, con mansedumbre y humildad y gran paciencia, servirlos, cuidarlos y guiarlos para que ellos puedan integrarse en el rebaño de Cristo. Así nosotros podemos cumplir nuestra misión, ¿verdad? Para Cristo, en la iglesia y para la iglesia también, ¿verdad? Sí, por eso aquí, San Juan capítulo 21, Cristo así cuidando a Simón con mismo amor que nunca se envanece, ¿verdad? Y va bien, ya Pedro tiene más amor hacia Cristo, debe haber negado 3 veces contra Cristo y ya él capaz es para apacentar los corderos de Cristo. Así 3 veces Cristo preguntó, ¿verdad? Apacenta mis corderos, pastorea mis ovejas y luego apacenta mis ovejas también. Por eso Pedro es capaz de haber experimentado su gran debilidad y ya pueden, ¿verdad?, cuidar a los débiles con todo amor, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿verdad?, siempre pasamos esa época de ser débil. ¿Quién no es débil? Uno que nace recientemente, renace recientemente, sí, tiene su gran defecto y debilidades, pero por amor de Cristo se integra en la iglesia del Señor como miembro de la iglesia, aún siendo débiles, éramos bien cuidaditos, ¿verdad?, por los otros hermanos que eran más maduros, más grandes, más crecidos, más amorosos, ¿verdad? Así cuidadito crecimos. Por 1 año, 2, 3, 4 años, así crecimos paso a paso, ¿verdad? O sea, uno que está bien ubicado, arraigado y sobreedificado, ya en la iglesia de Cristo, tiene que saber mirar a los débiles para su crecimiento, para su bienestar, para su beneficio espiritual ante el Señor. Importante, ese servicio que nosotros tenemos que llevar a los débiles, ¿verdad? Sí, Romanos capítulo 14, por eso Señor, por medio de la revelación alcanzada apóstol Pablo, y Pablo la verdad escribe enseñándonos a nosotros hasta hoy en día, ¿verdad? Por eso capítulo 14 del libro Romano verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí están hablando opiniones. ¿Quién tiene opiniones? Acá el Señor dice: el que es débil tiene muchas opiniones. Pues esas opiniones no para contender. ¿Por qué usted opina así? ¿Por qué? No hace falta decir esto. Muchas opiniones en las cuales unos caen fácil en el lugar de vivir por la fe, según la Escritura, según la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué viene? Por la debilidad.
en la fe. La fe significa, ¿verdad?, la revelación de Dios, ¿verdad? Por eso, cada palabra tal como está escrita en el libro Romanos, ¿verdad? Esto es la revelación de Dios. Entonces, siendo justo que tiene esa sensibilidad y madurez y crecimiento de fe, uno no discute con la palabra del Señor. Directamente se sujeta ante la palabra y la practica, la obedece. Ahí siempre pueden ver el poder grandísimo que actúa, ¿verdad? Y regalando victoria y triunfo sin cesar. Pero los que son débiles cuestionan con la palabra muchas veces, porque su fe no alcanza a absorber toda. ¿Por qué? Muy diferente a sus opiniones, ¿verdad? Sus pensamientos generadores de muchas opiniones. Por eso se viene un choque, están trancados y debilitados, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el máximo, ¿sí o no? Por eso siempre nosotros procuramos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, para asimilar al Señor Jesucristo, aunque nos falta demasiado, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo dice, yo soy imitador de Cristo, imitad a mí, dice. Así que Pablo era el gran líder, gran apóstol, gran imitador de Cristo. Por eso en la vida de apóstol Pablo se manifiesta el Espíritu Santo de Cristo grandemente y ampliamente. ¿Sí? Hasta, ¿verdad?, gran sabiduría, gran amor, gran negación, gran paciencia. Realmente por medio de apóstol Pablo se manifiesta, ¿verdad?, Cristo fuerte. ¿Por qué? Pablo, imitador de Cristo. Entonces, Cristo, ¿cómo vivía mientras estaba aquí en la tierra? Siempre en la mente de Cristo, en el corazón de Cristo estaban llenas de palabra del Padre Dios, ¿verdad? Por eso siempre su decisión, acción y su movimiento 100% basado en la Escritura. Cuando viene tentación, debe haber pasado 40 días y noches de hambre mortal en el desierto, donde hay incomunidad terrible. De día demasiadamente hace calor, de noche demasiado frío, pero sin cama, sin cobija, ¿verdad?, sin café caliente, sin nada comunidad. Cristo pasaba 40 días y noche en el desierto, tentado por el diablo, pasando esa prueba dura. Al cumplir 40 días y noche de ayuno, el tentador se acerca, ¿verdad? Diablo sabiendo que quién es Cristo, pero cuando él tienta, realmente astutamente tienta a Cristo, diciendo, si tú eres hijo de Dios, di que se convierte esta piedra en pan. Cristo no tiene poder, ¿cómo no? Cristo es el verbo, aquel verbo que había hecho universo con su palabra, tal como dice en ese capítulo 1. Por seguir a Dios, Cristo, ¿verdad?, como el verbo hizo, diciendo, sea la luz, fue la luz. Haya expansión para dividir el agua de arriba y de abajo. Constantemente Cristo hablando, según esa palabra de Cristo fue hecho todo del universo. ¿Cómo no puede convertir esa piedra en pan? Obviamente sí puede, pero Cristo nunca lo hace. ¿Por qué? Esa voz era de Satanás. Cristo no hace caso de ella nunca. Sencillamente Cristo dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Muy sencillo, ¿cómo está escrito? No solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Con ese verso, tal como dice en el libro de Deuteronomio, Cristo venció sencillamente a la tentación de Satanás. Muy sencillo. En eso no hay opiniones privadas, o propia opinión no se encuentra. Cristo dice cómo está escrito. Ahí está la madurez máxima. Así que Cristo, ¿verdad?, totalmente sin opinar jamás, ante cualquier cuestión, ante cualquier situación, ante cualquier tentación, Él seguía la Escritura. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Escrito está, escrito está, escrito está. Así el Señor dice, ¿verdad? Así los maduros viven, no discuten con la palabra del Señor, solo dice, ¿verdad? Está escrito, escrito está. En esto se sujeta, uno camina. Según esta revelación de Dios, uno con sujeción, con buena negación contra sí mismo camina.
Ahí se ve madurez de cristiano y vence contra cualquier obstáculo, cualquier situaciones y tentaciones. Y vence, siempre sencillamente así uno vence. Pero los débiles no caben en eso, opinan, ¿verdad? Por eso muchas opiniones tienen, según su situación, según su, ¿verdad? Condiciones, según su, y también como opiniones se ven ya muchas ideas, ¿verdad? Yo pienso, yo creo, yo. Ahí se opina un montonazo de cosas. Esto se llama débiles. Pues uno recién renacido, así aún no conoce cómo caminar con Dios, pueden pasar esto. Uno que ya hunde en el pensamiento engañoso del diablo, no se aterriza en la palabra del Señor, ahí nace más opiniones todavía. Se hunde más y más, se complica. Debería arrepentirse de este mal camino formado, ¿verdad? Aún uno pasa tiempo, pero no lleva buena negación a sí mismo, a su ego, a su pensamiento, aún puede ser debilitados. Pues rápidamente tienen que salir de ese raso, ¿verdad? Engañoso de Satanás. Buscando, está escrito. Escrito está así, según la palabra, según esa brújula, tiene que tomar su rumbo correcto para salir de esa oscuridad, para salir de esa debilidad. En esto, ¿verdad? Los maduros deberían ayudarlo. Así los crecidos deberían ayudarlos, ¿verdad? Con su buen testimonio, con la Biblia, ¿verdad? Uno enseña, uno puede ser rescatado de este mal camino debilitante. Pues ahora, nunca el Señor dice, el libro Romano capítulo 14, ¿verdad? Desechad al débil, nunca. Más bien dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso no es para pelear, déjelo aún, ¿verdad? Pero sí está enseñando la palabra, para que aterrice uno por la fe en la palabra. Entonces, automáticamente todas opiniones insensatas, todas opiniones equivocadas se alejan. Porque cuando uno tiene la verdad, todas mentiras se alejan. Cuando tiene la luz, toda tiniebla se aleja automáticamente, ¿verdad? Por eso en este casos, opinión de uno no es para contender, sino más bien, ¿verdad? Considerar bien y con sabiduría del Señor, sirviéndolo con la verdad, enseñando la palabra para que capte dónde está la verdad. Entonces cuando uno se da cuenta, lo que dice la Biblia, la palabra del Señor es mayor sabiduría, absoluta sabiduría. Uno ya aprende de soltar sus opiniones, así uno niega a sí mismo. Por eso, San Mateo capítulo 16, verso 32 dice, ¿verdad? Jesús dijo, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y lleve la cruz y sígame, dice. ¿Quién puede seguir en Cristo Jesús? El que no niega, el que no niega sus propias opiniones, no llevaría el yugo del Señor, la cruz del Señor, y seguiría a Cristo. Por eso seguir en Cristo, en pos de Cristo, no es teoría. Seguir en pos de Cristo es práctica, obra, vida cotidiana. Así debería cumplirse, con buena negación contra sí, contra su pensamiento, ¿verdad? Aceptando la orden del Señor, uno sigue en paso. Uno así puede caminar en pos de Cristo. Ahí viene victoria y poder y gran bendición, ¿verdad? Por eso, por ser débiles, no disfrutan esa bendición tan grande, porque está encerrado en sus propias opiniones, ¿verdad? En como si estuviera encarcelada en esa reja de opiniones, no pueden salir. Por eso es importante que uno oiga bien la palabra y que tenga fe en negarlas y seguir. En este punto, cada líderes, hermanos crecidos, debería ayudar, ¿verdad? A unos, ¿verdad? Por eso siempre siendo cristiano, ya no solo piensan de sí, sino piensan bien de otros. Así crecidos ya no viven para sí, sino para Cristo y para la iglesia, para los demás. Así Cristo no buscaba lo suyo. Así siendo justo, renacido, bien maduro, no busca lo suyo, sino bien de lo demás,
¿verdad? Con esa virtud uno edificaría a los débiles para que ellos sean buen cristiano y bien preparado, con toda cualidad en Cristo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Sí, y sin mucho que compartir esta parte, ¿verdad? Romanos capítulo 14, verso 1 a 4, y caso, ¿verdad? Sí, de segunda parte, y vamos a compartir hoy en 8, ¿verdad? Para profundizar más. Entonces oremos. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que crezcan con buena capacidad espiritual para poder servir a los demás, a los débiles, para bien de ellos, para beneficio espiritual de ellos, para mayor crecimiento y madurez de ellos, Señor. Como nuestro Señor Jesucristo sirvió a los discípulos y al mundo entero también hasta morir en la cruz, y debe haber sido resucitado con mismo amor y mismo corazón incambiante, visitó a sus discípulos y los levantó final como apóstoles para que ellos puedan servir a los débiles y final a la iglesia, el rebaño de Cristo, llenando con amor profundo en el espacio que se queda por su infidelidad, por su error, por su cometer pecado. Pero Cristo nunca condena a ellos ni rechaza a ellos, sino recibiéndolos, los levanta como sus fieles apóstoles. Final ellos, recibiendo ese amor tan grande hasta llegar martirizados, fielmente final sirvieron a Cristo y a la iglesia de Cristo, Señor. Así Dios nos hará constantemente con su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en su mano. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes. Nos vemos en 8. Siempre nos vemos en el culto, sin falta, siempre, ¿verdad? Sí, hasta luego. Buenas noches.